Somos Disruptivas, un espacio para contar nuestra historia desde la rebeldía. Hola, buenas tardes. Estamos transmitiendo en Violeta Radio, en Somos Disruptivas Radio, en este martes de rebeldía desde la Ciudad de México. Los saluda en puntito, bueno, no en puntito, estamos saliendo 2 minutitos después de las 2 de la tarde, acá en Ciudad de México por el 106.1 del FM y nuestra transmisión también por Facebook Live desde la plataforma de Violeta Radio y también desde nuestra plataforma Somos Disruptivas, que nos encuentran también ahí en Facebook Live. Oigan, y pues en este martes de rebeldías tengo una invitada de lujo, que ya tenía como algunas semanitas con ganas de que nos viniera a platicar de en qué anda, qué está haciendo y todo. Y pues es un lujazo tener hoy aquí a nuestra querida Yolitzin Jaimes. A lo mejor algunas de ustedes la conocen, seguramente sí. Y pues bueno, de verdad que tenemos un súper programa de lujo. Querida Yolitzin, muchísimas gracias por estar hoy acá con nosotras en este martes de rebeldía. Bienvenida, este es tu programa. Muchas gracias por la invitación, Ani. Estoy muy contenta de estar acá después de un receso muy largo, ¿no?, que tuve, pero bueno, ya reincorporándonos a la vida feminista, de la cual no hay un regreso o un retorno, no existe, así que aquí andamos. Muchas gracias. Oye, pues sí, bueno, primero, normalmente les pedimos a nuestras invitadas, pues que ellas solitas se presenten, que nos cuentes, pues, quién eres, a qué te dedicas, qué haces, y además, oye, que nos des un dato disruptivo que nunca aparece en tu semblanza oficial o académica. Cuéntanos. Pues, ¿qué será? Bueno, actualmente practico pesas, ¿no? Hago ejercicio en gimnasio. Con la novia pues tenemos un gimnasio, así que le entré, ¿no? Y que disfruto mucho, o sea, disfruto mucho estar ahí. Creo que ha sido un momento muy reparador para mí, estar en sintonía solo con los ejercicios y me da como una fuerza muy distinta, ¿no? Oye, ese es un dato realmente que no aparece, bueno, que quienes te seguimos y quienes, porque además, bueno, tengo que comentar que, pues además con Joel tenemos algunos años poquitos años de conocernos, pero bueno, ahí nos hemos seguido también en redes, nos hemos encontrado acá en Ciudad de México, tuvimos la fortuna de compartir pues un espacio de formación académica muy importante del que seguramente hablaremos durante nuestra charla el día de hoy, pero es un dato que normalmente si no la seguimos en sus redes, pues no sabemos este tema de lo que ha sido el ejercicio para ella y me encanta que nos des este dato maravilloso, querida Yol. Oye, y pues cuéntanos también cómo ha sido este regreso tuyo después de los últimos meses que fueron muy agitados para ti y pues un poco complicados. Cuéntanos. Pues fíjate que a veces como idealizamos demasiado, ¿no?, la lucha feminista, y después de este proceso de un violador no será gobernador, que duró meses, ¿no?, que fue recibimos el 2021 con esto, en enero de 2021 ya estábamos realizando un performance para señalar pues que este sujeto con varias denuncias por violación estaba contendiendo para el cargo más alto político en Guerrero, que era la gubernatura, y pues nos alertó muchísimo, ¿no? Nos alarmamos, participamos ahí. Yo particularmente
nunca imaginé el grado de estrés al que nos someteríamos, el nivel de miedo, ¿no? De persecución, de señalamiento, de difamación. O sea, jamás, yo ya he pues participado en la vida pública del estado de Guerrero, pero nunca había sido como el punto, un punto de ataque mediático, ¿no? O sea, meterse con mis cosas privadas, con mi pasado, ¿no? O sea, casi me sacaba mi fe de bautismo, que si sí me bauticé o no. La verdad es que se metieron con cosas muy personales, ¿no? O sea, hicieron páginas, mandaban amenazas de que me iban a golpear. Al final de cuentas sí me golpearon. Se hizo muy mediático. La verdad es que sí, yo estaba lista para dar entrevistas, para hablar, ¿no? A los medios, pero esto fue una cuestión que sobrepasó todo lo imaginable, ¿no? O sea, yo tenía entrevistas desde las 5:15 de la mañana, todo el día, yo ya revisé mi agenda, yo no sé cómo pude con ese ritmo de vida, de tener entrevistas cada hora, ¿no? O cada 5 minutos y empatarlas para poder estar. Y hasta las 8 de la noche yo venía acabando de dar entrevistas. Y luego aparte las acciones, ¿no? O sea, buscar las donaciones para poder movilizarnos, porque siempre dicen, no, ay, pues la derecha está financiando, pero no se ve, ¿no? O sea, jamás porque no tenemos si tuviéramos el recurso de la derecha para poder movernos en este país, no, pues yo no andaríamos en los colectivos, ¿no? No andaríamos en el bla bla cara arriesgándonos o todo ese tipo de cosas, pues andaríamos en aviones privados, ¿no? Y nos trasladaríamos a todas las partes de la República para hacer la revolución. Pero no se trata de eso y bueno, es algo a lo que nos enfrentamos. Yo terminé, te comentaba, ¿no? En espacio privado, yo terminé con diagnóstico de depresión y de estrés postraumático después de todos estos meses de lucha. Fueron, te digo, todo el periodo de elecciones, ¿no? O sea, que lo quitaban, no lo quitaban, que Morena lo ponía, que no lo ponía, que el presidente lo respaldaba, o sea, fue un jugar y jugar con nosotras, ¿no? Todo el tiempo, pero sobre todo con las víctimas, ¿no? O sea, con las víctimas que se atrevieron a denunciar y que nos dimos cuenta toda esta estructura del poder patriarcal, ¿no? Cómo sostuvo y sostiene a estos depredadores sexuales. Entonces, no bastó nada, nosotras hicimos de todo, ¿no? Una de las últimas acciones que tuvimos fue acudir a Palacio Nacional el 2 de marzo. ¿Y qué nos hicieron? Nos encapsularon, nos tuvieron ahí retenidas, casi nos agarran y nos llevan directito a los márgenes, ¿no? Ciudad de México, Morelos. O sea, ya lárguense de esta ciudad. Y respondieron con el muro, ¿no? O sea, eso fue lo que desencadenó en el muro. La protección a Félix Salgado Macedonio desencadenó en el muro. O sea, nosotros fuimos el 2 de marzo, a los pocos días ya estaba, y como se esperaba que el 8 de marzo hubiese pues los ánimos estaban así, ¿no? O sea, un violador no será gobernador, circuló en todo el país, persiguió al presidente, ¿no? En los espacios en donde se presentaba del país, se manifestó en otros países, es decir, hubo compañeras en Barcelona, hubo compañeras en Canadá, Vancouver, hubo compañeras en otros sitios, ¿no? Que decían, no es posible el grado de impunidad, ¿no? De un agresor sexual. Y nos explota en la cara cuando venimos de un Me Too, ¿no? Cuando venimos de un Vivas Nos Queremos, cuando venimos de un movimiento feminista muy vivo, ¿no? O sea, en los últimos años. Sí, un momento muy complejo, ¿no? Y también con mucho más visibilidad de lo que habíamos tenido de los movimientos feministas anteriores, ¿no? Y esto que tú dices me parece muy importante de decirlo. A veces romantizamos, ¿no? Caemos, y yo tenía un poco de miedo, vamos a decir, como de no caer en la romantización de este activismo feminista de pronto que vemos también, que aunque de alguna manera somos atacadas cuando salimos a la calle, también es cierto que hay una visión, digamos, no sé si la palabra es edulcorada o descafeinada de lo que es el feminismo.
y me parece como muy importante, por eso quería, pues sí, iniciar esta plática contigo pues de estos costos, ¿no? De esta forma y de cómo encontramos en el mismo feminismo esta fuerza y esta fortaleza para poder enfrentar esta violencia política y mediática de la que el movimiento y tú personalmente pues fuiste blanco, ¿no? Entonces me parece que sí es importante decirlo, los costos que tiene para las mujeres la lucha por los derechos, ¿no? De las nuestras, de nosotras y de las nuestras también, ¿no? Así es, Ani. O sea, el costo que significa portar una capucha, ¿no? Mis compañeras que han decidido arropar, ¿no?, al movimiento feminista, ocultando su identidad, pues justo lo han hecho para no vulnerar su identidad, para no vulnerar a sus familias, ¿no? Para poder ir y regresar del trabajo sin estos problemas. A la institución educativa en la que laboran, ¿no? O sea, te imaginas, la maestra tal, ¿no?, de la cátedra, en tal cosa, pues anda ya encapuchada fuera del palacio. O sea, para nosotros, para nosotras, wow, ¿no? O sea, qué importante que mi maestra tenga ese compromiso social con la lucha feminista, pero para el patriarcado no es así, ¿no? O sea, eso es una vándala, es una rufiana, no puede estar en estas aulas. Entonces, por muchos motivos, las mujeres han acudido a la capucha como una protección y aparte como un ejemplo de dignidad, con un ejemplo de solidaridad con el movimiento. No quiero ser el foco, quiero que el foco sean las víctimas de este país impune y feminicida. Sí, qué bien decirlo, porque fíjate que yo me he encontrado en algunos espacios en donde se pregunta abiertamente por qué salimos a la calle encapuchadas, ¿no? Y bueno, pues ahí está la respuesta. La respuesta es una protesta anónima en la que todas somos todas, ¿no? Y se respalda, y entonces creo que es importante decirlo y visibilizarlo. Y pues me da muchísimo gusto y te agradezco muchísimo, querida Yol, que este espacio sea de los primeros en donde vuelves a tener un poco como de visibilidad después de este proceso tan complicado, y que además qué importante que consideremos estos espacios nuestros como espacios seguros para poder hablar, ¿no? Para poder decir, ventilar cosas que son importantísimas y que pasan en este país. Y también, pues bueno, pasando, digamos, a otras cosas, seguramente a lo largo de la charla seguiremos regresando a esta parte del activismo feminista como tal, y a la violencia política y también a la violencia mediática. Pero también otra de las razones para invitarte a platicar era entender o que nos platiques cómo es este proceso de la formación del activismo feminista desde los espacios de pronto en los que compartimos con muchas otras compañeras, que son círculos amorosos, en donde no usamos capuchas, en donde la rabia se va hacia otros lugares, en donde estamos buscando estos espacios que pudieran sonar subversivos, pero que generan muchísimas ganancias emocionales para las mujeres. Esta importancia de los círculos de estudio para el activismo, que nos platiques un poco de esta escuela que tú tienes, que es la Escuela Autónoma de Pensamiento Feminista, que me parece fundamental para que todas nos sigamos formando en lo que es realmente la teoría feminista. Pues mira, esta parte es muy bonita, ¿no? Como que el pensamiento feminista es lo que nos da tantas herramientas, nos ayuda a ponerle nombre a todos esos malestares, como bien lo manejó en su momento Betty Friedan en La mística de la feminidad, ¿no? Hablar de un malestar, ¿no? Sentir ese malestar varias mujeres, pero ahora ponerle nombre, ¿no? Entonces, y eso es algo que en este sentido tú y yo compartimos, porque en algún momento nuestras vidas se cruzaron, ¿no? Para ser alumnas de la doctora Lagarde,
que es quien nos ha inspirado a tantas mujeres en México, en Hispanoamérica, para poder acercarnos a la teoría feminista, ¿no? Entonces, por ejemplo, Celia Morós nos dice, ¿no? La teoría feminista sin los movimientos sociales feministas es vacía, ¿no? Y los movimientos feministas sin teoría crítica feminista son ciegos, ¿no? Entonces, pensamiento y acción van de la mano. O sea, ¿cómo es que nos acercamos a la teoría feminista, al pensamiento feminista? Porque lo necesitamos en nuestras vidas para poder describir. La teoría describe, ¿no? Describe. Pero nuestras vivencias explican cómo se siente, ¿no? Es decir, cuando hablamos de, es que esto nos atraviesa el cuerpo solo a las mujeres. Entonces, reunirnos entre nosotras es tan maravilloso porque es por primera vez centrarnos en nosotras, dejar afuera el patriarcado, ¿no? Ese que a veces lo vemos como dolido, como que está muriendo. Y es ahí cuando más, como un espectro así que se está muriendo, cuando nosotras estamos centrándonos en nosotras, en nuestras vivencias, en lo que vivimos, en lo que hemos vivido, cuando compartimos con la otra, cuando nos reflejamos, cuando somos espejos, ¿no? Unas con otras, cuando decimos, es que yo también lo sentí así, es que yo también considero que esto duele, que esto hace daño, me consideré, ¿no? Mala hija, mala madre, las malas, ¿no? Entonces, la peor de todas, ¿no? A veces así llegamos a sentirnos, pero cuando nos espejeamos con otras, nos vamos dando cuenta que ahí están muchas respuestas, ¿no? Y que en colectividad el reflexionar toda esta teoría, bajarla a nuestras palabras, a nuestras vivencias, nos acompaña, nos abraza y nos ayuda a explicarnos. Claro, es que es esto, es la vivencia que nosotras compartimos a partir del hecho de ser mujeres, ¿no? Así de simple, es así de simple y así de complejo, ¿no? Porque podría sonar simple, pero en esta estructura patriarcal, pues a la vez resulta también extremadamente complejo, pues porque solamente esa vivencia del cuerpo, digamos, de mujeres es que nos pone a veces en esa condición de vulnerabilidad, en esa condición de fragilidad y en esa condición de recepción de violencias constantes, ¿no? Y que entenderla, pues es importantísimo, pero no solo entenderla, sino compartirla, acuerparse, como decimos en los colectivos feministas, acuerparnos a veces literalmente y muchas veces, la mayoría de las veces simbólicamente, ¿no? Entonces, creo que los espacios de formación pues son importantísimos y a veces los perdemos de vista y también que son espacios de autogestión, ¿no? De espacios, pues eso, autogestivos en donde nos movemos las mujeres y en donde además, pues vamos ahí haciendo un trabajo casi de tejido subversivo para poder tratar de revertir pues estos daños de pronto que tiene el sistema sobre nosotras, ¿no? Así es, yo cuando llegué a los talleres de la doctora Marcela Lagarde, ¿no? A los talleres Cassandra, yo decía, wow, es que esto es como darle una forma a lo que tengo que aprender del feminismo, ¿no? O sea, yo veía los temarios, me percataba de las bibliografías y decía, aquí están los libros que yo necesito tener en casa. O sea, ¿no? Quitar toda pues esa, como le llama también Celia Morós, ¿no? Ese saber patriarcal, la razón patriarcal, ¿no? Deshacerme de ella, adquirir los libros de las mujeres, como lo dice también Graciela Hierro. Me preguntaron por qué yo leía a las mujeres, ¿no? O sea, por qué ellas me hablan a mí. Entonces, nuestras ancestras, ¿no? Las teóricas que nos antecedieron, las contemporáneas, las actuales, ellas nos están hablando a nosotras, ¿no? O sea, con cada pensamiento que han desarrollado nuestra realidad y la realidad de nuestras ancestras, ¿no? De nuestras abuelas, de nuestras madres, y nos ayuda a comprender también esos procesos que ellas vivieron
y ya no nos vemos, ya no las vemos como enemigas, ¿no? Como lo dice Marcela Lagarde muy bien en Los cautiverios de las mujeres, que es un librazazazo, ¿no? Porque dice ahí, las mujeres tenemos dos posiciones dentro del sistema patriarcal. De ser las sujetas de opresión, ¿no? Por esta realidad material de ser mujeres, pero también ser vigías del patriarcado. Es decir, está tan bien hecho este sistema patriarcal que no solamente somos víctimas de opresión, ¿no? Vivimos la opresión, sino que también ayudamos a que el sistema se sostenga vigilando a la otra, ¿no? Cuestionando a la otra. Entonces, pues la teoría es, o sea, me lo dice así, ¿no? Y aparte en un libro en el que la doctora Lagarde, recuerdo muy bien esa anécdota que viene en el inicio, que dice que quien le revisó el libro, ¿no? En corrección de estilo, le dijo, bueno, acabo de terminar el libro y me doy cuenta que todas vivimos cautivas, ¿no? Entonces, ¿cómo desarrolla todos los cautiverios? Pero eso, en teoría feminista, ¿no? Con epistemología feminista, con herramientas feministas, con un pensamiento feminista, hablar de la realidad material que nos atraviesa a las mujeres y a las niñas en el mundo. Claro, y ahí fíjate, también quería yo como pues preguntarte y escuchar como tu opinión. En este momento en donde hay más visibilidad del movimiento feminista como tal, bueno, con sus detractores, ¿no? Es decir, me refiero a visibilidad en general, para bien y para mal. Eh, yo me encuentro a cada rato ya pues esta apelación hacia las rebeldías, hacia la disrupción incluso, ¿no? Entonces pareciera que hay un discurso ahí, pues mediático, ¿no? Que se ha banalizado, que ya tiene años, además, yo le he llamado como un proceso de purpurización, ¿no? Ahí sí de totalmente de edulcoramiento, ¿no? En muchos sentidos, en donde se le quita la parte política que tiene el movimiento feminista, ¿no? Y yo te quiero preguntar cómo en medio de esta, pues vamos a decir, visibilidad, Purpurina. penetración, ándale, de esta purpurina, tal cual, ¿cómo logramos una verdadera agenda feminista, Yol? O sea, ¿cómo están ahí los caminos? ¿Cómo nos ponemos serias? ¿Cómo nos empiezan a tomar en serio? ¿Cómo no ser víctimas justo de esto que platicábamos, de la violencia política y mediática? O sea, ¿cómo hacemos? ¿Cómo construimos esta agenda? Es bien complicado. Es bien complicado porque lo dice María Mies en su libro Patriarcado y Acumulación a escala mundial, que el feminismo radical, el corazón, ¿no?, del feminismo radical, estuvo escondido bajo un siglo de institucionalización del feminismo. Es decir, cómo cooptaron el feminismo en las instituciones, ¿no? Para los avances, para la creación. Y cómo también a través de la doctora Lagarde, recuerdo que encontré el libro Marcando las diferencias, un libro del feminismo radical de la diferencia, en el que decía cómo se habían dividido, ¿no?, un grupo de feministas entre dos cosas: las que querían irse por lo importante y las que querían irse por lo urgente. Entonces, lo urgente es hacer política pública para poder erradicar la violencia feminicida, ¿no?, para poder ayudar en este sentido. Lo importante es conservar este corazón radical del feminismo, o sea, erradicar la opresión desde, o sea, de la raíz, ¿no? La raíz del feminismo, que es abolir muchas cosas, el género, ¿no? Dejar de normalizar, ¿no?, estos mitos de la libre elección, ¿no?, de que, bueno, hay también toda una discusión en torno a eso, ¿no? Sí, muy fuerte. Muy fuerte, y me sigo concentrando en un feminismo que sea de nosotras, por nosotras y para nosotras. O sea, no centrar las energías en las miserias de los hombres y sus violencias, ¿no? O sea, aprendo más, me reflejo más hablando con las otras de nosotras mismas,
¿no? Y de lo que sentimos, de lo que vivimos. Entonces, yo prefiero estar como desde ese lado, no olvidar eso importante, ¿no? Por lo que en algún momento se decidieron algunas. Es como conservar la piedra filosofal del feminismo y no entregársela a ningún grupo, ¿no? Así como protegerla con todo lo más posible, porque pues también como lo dice Celia Moros, ¿no? La lucha puede ser errática cuando no se tiene claridad en las ideas. Entonces hay que ser claras en qué es lo que queremos, ¿no? Desgastarnos toda una vida tratando de corregir a los hombres, tratando de incorporarlos o centrarnos en nosotras y dejar que vivan sus procesos, ¿no? O sea, no estar como en esta, pues, crianza, la más antigua, ¿no? De hacernos, bueno, que nos mientan, pues, en ese sentido. Entonces, hay otros riesgos que yo identifico, Anilo, que es esta situación de la paridad en todo. O sea, están llegando mujeres, sí, pero ¿a qué intereses responden esas mujeres? Ya estamos visualizando la trata política de mujeres, es decir, las cercanas, ya sea por consanguineidad, ¿no? O por alguna relación sentimental, responden en el poder a intereses de los hombres, ¿no? Del jefe del partido, en general, de los jefes, ¿no? Así como lo dice Adrián Rich. ¿Qué es el patriarcado? Dice Adrián Rich. Es el mundo de los padres, los que tienen la razón, ¿no? Los que llevan las riendas. Entonces, es importante esto, ¿no? No perder la claridad, seguirla manteniendo qué es lo que quiero yo como parte del movimiento feminista, hacia dónde voy. Y ahí nos vamos encontrando, yo lo viví, ¿no? O sea, mujeres del partido que sostenía no quiero decir el nombre, la verdad, que sostenía a este violador en la candidatura, mujeres de ese partido asumidas feministas, irse contra mí, ¿no? Contra mi pasado, porque estaba afectando sus intereses. Entonces, si esta paridad en todo va a responder y representar los intereses de ellos, no nos sirve. No nos sirve porque nos los están cobrando con un enojo masivo, porque los feminicidios no disminuyen, aumentan cada vez más. Entonces, estamos pagando porque sigan cuotas, pero que representan intereses de ellos. Entonces, ¿qué necesitamos? ¿Qué vamos a hacer? Yo no lo sé, no lo tengo claro. ¿Qué vamos a hacer para poder estar en esos espacios sin necesariamente llegar a través de los partidos políticos patriarcales, en donde gobiernan y deciden los hombres, ¿no? O sea, ¿cómo le vamos a hacer? Sí, es que a mí me parece que ese es realmente el reto, ¿no? O sea, es decir, pues sí, hay paridad, ahí estamos, ¿no? Parece que estamos, pero no estamos, como bien dice Marcela Lagarde, ¿no? Yo siempre nunca se me olvidará eso, ¿no? Como muchas otras cosas que nos enseñó, que nos enseña todavía, ¿no? Esta idea de que, bueno, ahí estamos, pero no estamos, es decir, pues sí, se habla de paridad y precisamente por eso es que a mí me sorprende muchísimo toda esta agenda que hay alrededor de la igualdad, alrededor de la paridad, alrededor de las cuotas, alrededor de muchas cosas y digo, pero realmente en la raíz es que no estamos cambiando nada, es que seguimos siendo violentadas, es que siguen desapareciendo niñas todos los días, ¿no? Es que hay trata de mujeres, es que hay trata política y entonces es como si hubiera dos visiones completamente diferentes, ¿no? De cómo se están dando las cosas y hacia dónde van. Y pues ahí sigue operando los pactos patriarcales, hay que decirlo así, tal cual, ¿no? Entonces, me parece que es un reto enorme lograr esta verdadera agenda feminista y como tú bien lo dices, creo que pensar en nosotras para nosotras, independientemente de las relaciones personales que podamos tener, más bien integrando ese nosotras para nosotras desde cualquier lugar en el que estemos y nos movamos, ¿no? Así es, o sea, recordar como que hay un mundo nuevo que nosotras traemos en el corazón, ¿no?
y que en este mundo nuevo que nosotras visualizamos, pues no caben estas miserias de los hombres, y que con miserias nos referimos pues a los partidos políticos, ¿no? Los sindicatos que lideran hombres, los jefes autoritarios, los abusadores sexuales de niñas y de mujeres, los que explotan, ¿no? Estas cuerpas de mujer en este capitalismo voraz, en estas argucias en las que nos han enredado, ¿no? Como los OnlyFans, la prostitución, los vientres de alquiler. O sea, como Marcela Lagarde nos decía, no podemos separar cuerpo y mente. No es que se esté utilizando el cuerpo de las mujeres, se utiliza todo, es todo, cuerpo y mente no van separados. Entonces, y esto es gracias a la fusión de patriarcado y capitalismo, ¿no? Estos dos entes deplorables que acaban con las vidas de las mujeres, que absorben las vidas de las mujeres, que cansan las vidas de las mujeres. Entonces nos vamos enfrentando a esta purpurina, ¿no? De la que hablabas al principio, en la que nos hacen creer que es nuestra libre elección, que enseñar el cuerpo es empoderante, ¿no? Que tener cómo usar mi cuerpo, mi vientre en la forma de alquiler, pues me da dinero, me gano mi dinerito, ¿no? Pero es un mito de la libre elección. Es un mito. O sea, así como yo creo que hoy decidí libremente ponerme mis aretes, para que yo hoy decidiera libremente ponerme mis aretes, de niña me perforaron las orejas sin consultármelo. Seguramente me dolió. Y de hecho se equivocaron, porque tengo 4 hoyitos y no quedaban como bien, y con los 4 me los hicieron, ¿no? Entonces hay un mito de la libre elección latente, y esta purpurina nos está pues cegando, ¿no? Y estamos hablando de no tener las ideas claras, y entonces de tener ahí pues ideas erráticas en torno a nuestra lucha, ¿no? En torno a la defensa de nuestros cuerpos, en torno a la defensa de nuestras ideas. Claro, por supuesto, es que sí, esta parte es una parte que me parece, al final, a mí me da la sensación también de que hay una forma de, pues, de cooptación, ¿no? También del movimiento por el mismo sistema, el mismo patriarcado, ¿no? Yo a veces lo veo así como, y lo digo muchas veces, es que todo se lo traga el mainstream, ¿no? Y lo vemos con playeras, lo vemos con muchas cosas que a mí me parecen todo un fenómeno, y que adentro de los grupos en los que nos movemos, de nuestras colectivas, de la experiencia de otras mujeres, y desde vamos a decirlo, desde la teoría feminista, desde la epistemología también, pues digo, entonces es como si hubiera dos realidades, como si estuvieran en paralelo lo que sucede afuera con lo que sucede adentro, y ahí ves otra vez este ejercicio que tiene el sistema para cooptar el movimiento feminista, ¿no? De origen, y que no podamos otra vez pues tener cambios de raíz, cambios radicales. Eso es lo que yo apenas venía reflexionando, que hace unos años yo me quería poner, ¿no? El pañuelo morado en todas partes. Y que con el paso del tiempo yo me fui dando cuenta, ¿no? Que nuestro feminismo va más allá de estos objetos simbólicos que ahora desfilan en los congresos, desfilan en las conferencias, en los lobbies, ¿no? De este poder patriarcal purpurizado, ¿no? Con diamantinita y cositas moradas. Entonces, me di cuenta que nuestro feminismo se refleja en nuestra práctica diaria, ¿no? Se refleja en cómo tratamos a las otras, en cómo cuestionamos el orden establecido. Un discurso que es cómodo al sistema, un discurso que no incomoda, que no simbra las estructuras, no sirve. Entonces, decirle, señor diputado, pásele y muchas gracias por estar aquí, porque usted está empoderando a las mujeres, que son las barbaridades que escuchamos, ¿no? No se sabe en otra palabra que no sea empoderadas, empoderamiento, las vamos a empoderar. Ahí no hay autonomía política de las mujeres, hay sujeción política de las mujeres. Entonces, ¿a qué intereses se sirve, no? Entonces, sí es importante como cuestionarnos esto. ¿Este evento para qué sirve? ¿Cuál es el objetivo? ¿Este evento para qué sirve?
¿Cuál es el objetivo? ¿A quién le sirve? ¿No? Eso es lo que estábamos platicando. Moni lo planteó, Mónica Hernández, ¿no? Compañera también Cassandra, en la escuela feminista, en la escuela de pensamiento feminista Las Revueltas. Me debo preguntar, dice Mónica, ¿para qué sirve este evento? ¿A quién le sirve? Y ahí vamos a encontrar las respuestas. Si estamos en algo que fortalece, ¿no?, la lucha de las mujeres, la autonomía de las mujeres, o fortalece a los patriarcas en turno. Claro. Entonces, es un performance ahora el feminismo, ¿no? En los congresos, te decía yo. Es un performance. En todos lados, ¿no? O sea, es como, bueno, en muchos espacios, o sea, hasta en los espacios más mediáticos, ¿no? Ves esto y a mí me sorprende tanto, ¿no? Y a la vez me parece que seguimos siendo señaladas por ser feministas, ¿no? Y ahí está esta cosa horrible que Adrienne Rich, que yo siempre la leo mucho por la parte de lo complejo de la maternidad, es esta cólera y ternura, es exactamente lo mismo, nada más que como en otro ámbito, ¿no? Como en otra dimensión, pero es ahí donde nos movemos las mujeres, es decir, estamos empoderadas empoderadas, que a mí la palabra me choca, pero bueno, es como, estamos empoderadas por ser feministas y sin embargo estamos siendo señaladas y nos tenemos que encapuchar, ¿no? O sea, ese es el discurso del sistema y ahí nos tenemos que mover, ¿no? Y me parece sorprendente y peligroso. Bueno, es peligroso y eso es como lo que me queda en este sentido. Yo tenía esas opciones, ¿no? Yo tenía la opción de encapucharme todo el tiempo. Pero eso también iba a favorecer a que en este caso este grupo de poder que no quería que se realizaran las movilizaciones y el señalamiento en su contra por las violaciones cometidas contra estas víctimas, si yo me quedaba en la clandestinidad, iba a correr más riesgo mi vida. Entonces, la decisión colectiva fue hacerme visible. Mis compañeras usaban la capucha porque no podemos cuidar a tantas, ¿no? Entonces, pese a esto, pese a que nos cuidamos, pues me golpearon en Iguala, ¿no? O sea, no fue algo que viésemos venir. La verdad es que sí lo señalaban, pero no tenía como en cuándo lo iban a hacer, ¿no? No me imaginé que iba a ser frente a un evento público, político del presidente de la República que está súper custodiado, ¿no? O sea, no me imaginé que iba a ser ahí, jamás, ¿no? Entonces, a ellos les conviene, ¿no? Que no haya liderazgos, que no haya esta autoridad de las mujeres, ¿no? Que no haya estas voces reconocidas y que las voces que sí están reconocidas y aprobadas por el sistema, pues sea un feminismo con brillos, ¿no? Un feminismo que no afecte, que no incomode tanto, que se adecue a las circunstancias, ¿no? Entonces, por supuesto que yo no iba a estar en el papel, ¿no? O sea, cada vez diciendo, pues no queremos que sea violador, ¿no? O sea, sí, por favorcito, que gane su partido, pero que no queremos, o sea, no queremos todo, ¿no? No queremos al partido que lo consecuenta, al hombre que lo hizo, al hombre del poder que nos respondió con los grupos de las Ateneas, ¿no? O sea, no queremos todo lo que venga de esas miserias, porque se están pasando los derechos de las víctimas, ¿no? Porque un presidente de la República diciendo que era una guerra sucia, ¿no? Cuando la víctima ya no sabía qué hacer, ni dónde decirlo, que ella se había atrevido a denunciar después de tantos años y ignorarla, ¿no? Por completo, y temer por su vida. Entonces, eso es algo muy, muy complicado y lamentablemente existen, ¿no?, estas vigías del patriarcado al interior del poder patriarcal que van a responder a intereses, como me lo permite el orden, del amo. Claro, y que ahí vamos caminando de alguna manera todas, teniendo que hacer acciones subversivas o no, y además como intentando negociar con estas estructuras del poder, vamos a decirle negociar, ¿no? Moviéndonos y tratando de sobrevivir ahí en medio, sobre todo, pues las compañeras que tienen mucho más
visibilidad como tú, ¿no? Pero que ahí están en el centro, ¿no? Pues, del verdadero activismo feminista, o sea, no en el que salimos de pronto a tamborilear, ¿no? Que también se puede como prestar a esta romantización de salir a la calle por primera vez y shalala, que es muy poderoso y muy potente, pero que no vemos esta parte de la verdadera, el verdadero epicentro, ¿no? De las acciones. Entonces, sí me parece como pues importante decirlo porque ya sabemos que lo que no se nombra no existe. Entonces, pues hay que nombrarlo, hay que decirlo. Y en ese sentido, ¿cómo aplicamos? Bueno, son dos cosas que además una sí la teníamos planteada en nuestra escaleta y la otra no, pero una, ¿cuáles son así? Te lo voy a preguntar así concreto como lo habíamos planteado. Eh, ¿Cuáles son tus claves personales feministas? Esto que tú dices y que sí es cierto, el feminismo se vive día con día, se vive en nuestras familias, en nuestros hogares, en cómo contamos la historia de nuestras ancestras, en cómo nos relacionamos con otras mujeres, en cómo educamos a nuestros hijos, hijas, ¿no? O sea, ¿cuáles son tus claves personales para, pues eso, para ser feminista? Cuéntanos. Bueno, primero, pues recordando a la maestra Lagarde, es no ponerme en riesgo, ¿no? En un riesgo innecesario. Yo lloré mucho con esta situación de lo de Félix porque pues puse en riesgo a la compañera de vida, ¿no? A su vida, a su privacidad y me sentía culpable, ¿no? Por eso y después entendí que no, que nada de eso era mi responsabilidad, que era parte de este juego sucio de la política, ¿no? De la política patriarcal y que si algo me pasaba no iba a ser mi culpa, pero trato de recordar eso, ¿no? No ponerme en riesgo. Yo actualmente estoy dada de alta en el mecanismo de protección a defensoras, ¿no? Tengo mi botón de pánico y esto. Eh, la otra clave que también me ha gustado mucho es compartir con las otras. Yo creo mucho en la educación popular. Yo no creo que todo el feminismo esté en la academia, pero tampoco creo que todo el feminismo esté en las calles. Yo creo que son una mezcla muy bonita de pensamiento y acción y que así como también la doctora Lagarde nos los dijo una vez, yo quiero que el feminismo deje de ser de un grupo cerrado, de una élite, quiero que llegue a las masas. Cuando ella lo dijo así, yo comprendí por qué siempre estaba yo tan empeñada en crear conversatorios, talleres y todo esto acá en Guerrero. Pues tenemos proyectos muy bonitos con las revueltas, ¿no? Como Fembulante, que es un día y medio de compartir con mujeres y talleres y todo esto, un día de olvidarnos del patriarcado y centrarnos en nosotras. Entonces, la segunda clave sería como crear, yo considero que soy una mujer creadora de espacios para mujeres, ¿no? Entonces, eso es una clave muy importante en mi vida. Y en la otra cuestión es como no hacer caso a los rumores, ¿no? O sea, esta rumorología en la que te dicen y te hablan mal de otra mujer, ¿no? O te dicen que están hablando de ti. Me gusta hablar las cosas de frente, de entablar este diálogo. Soy enemiga totalmente de que anden ahí circulando capturas de pantalla en grupos cerrados, ¿no? Y estén hablando de la persona que no está ahí presente para defenderse. Entonces, esta parte de hacer suposiciones, de las indirectas en Facebook, eso es como una clave para mí, ¿no? Alejarme de eso que lleva implícita, pues, misoginia, que lleva implícito el odio, porque si la misoginia es el odio hacia las mujeres, pues hacer rumores sobre mujeres, chismes sobre mujeres, suponer, ¿no? Hacer suposiciones, pues forma parte de la misoginia. Entonces, no quiero para eso, no quiero eso en mi vida. Y otra clave, la cuarta, y que no por última es menos importante, es priorizar a las mujeres, o sea, siempre, ¿no? Y empieza en la primera mujer a la que debo priorizar, que es a mí. O sea, priorizarnos nosotras, y esto, creo que con estas claves, como si me rijo en ellas,
porque muchas veces nos ponemos a nosotras al último, ¿no? O sea, te decía yo que después de este proceso tuve que pues, acompañarlo con un proceso terapéutico, ¿no? Que el diagnóstico fue depresión y estrés postraumático porque fue una sobreexposición en medios, ¿no? Entonces, yo no quería, o sea, para mí el regresar ha sido muy despacito, pero mi cuerpo ya temblaba con una entrevista, o sea, ya no lo podía, o sea, estar en público, ser visible, yo no quería que supieran ya, ¿no? Que existiera. Entonces, son como las secuelas del patriarcado, de la lucha feminista en nuestro cuerpo, en nuestras mentes, en nosotras, todas nosotras. Y, y eso, ¿no? O sea, no ponerse en riesgo, no caer en rumores, ¿no? Las indirectas y todo eso. Priorizar mujeres, crear espacios para mujeres. Claro, Creo que son como las reglas de mi vida. oye, y que parecen cosas como muy sencillas, pero no son tan sencillas. Es decir, es muy complicado lograr esta agenda personal feminista, ¿no? Para muchas de nosotras, pues es una lucha cotidiana, ¿no? Es una lucha justo por crear estos espacios, justo por quizá detenernos en estas prácticas patriarcales que nos hacen tantísimo daño a las personas en general, pero obviamente, sobre todo a las mujeres en este mundo misógino y patriarcal y horrible en el que también las mujeres estamos ahí puestas, ¿no? Y quería yo también preguntarte, que esto no lo teníamos como planteado, ¿cómo esta, digamos, esta rabia, ¿no? Ay, pues es toda esta energía de pronto, ¿cómo la podemos transformar también desde la experiencia ya más, vamos a decirle, emotiva del feminismo? Porque ahora que yo te escucho, también me gustaría preguntarte, ¿qué sientes tú cuando estás ahora, por ejemplo, pues que estás compartiendo este espacio con nosotras, que estás resolviendo esto que yo planteo también, pues con muchas de las mujeres con las que de pronto nos reunimos en los talleres de escritura, que tiene que ver con la con el dilema que tenemos que resolver de cómo queremos, primero si queremos ser vistas o no, y cómo queremos ser vistas, cómo queremos que seamos narradas, representadas, referidas en términos personales y simbólicos, y cómo acallar un poco la rabia. ¿Cómo lidias con esto todos los días desde tu ser mujer? Sé que es un poco complicado, pero cuéntanos un poco como tu experiencia personal de sentir, o sea, esto de cómo se siente el cuerpo, de ser feminista, de tener que resolver esto, de tener que pasar por procesos terapéuticos, de afectar un poco como a tu familia, o sea, estas cosas que son tan complicadas de asir y de vivir también. Creo que esto lo voy a responder con algo muy bonito que yo leí. Simone de Beauvoir y Simone Weil, ambas francesas, se conoce muy poco de Simone Weil, o sea, no se habla tanto, no es tan conocida como Simone de Beauvoir, ¿no? Pero ellas sí se conocieron entre sí. Simone Weil es la que había como impulsado la cuestión del aborto porque ella era más como de la parte legal, ¿no? Y Simone de Beauvoir era la filósofa. Entonces, se conocieron y en algún punto, Simone de Beauvoir le dijo a Simone Weil que lo que ella admiraba, que ella era una gran mujer, ¿no? Una mujer teórica importante para Francia, para el mundo, pero que lo que ella admiraba de ella era otra cosa. Que un día vio cuando Simone Weil recibió la noticia de que había una hambruna en un país. Y Simone Weil se puso a llorar, ¿no? Entonces dice, tu corazón, Simone Weil, dice Simone de Beauvoir, Simone Weil, palpita por los que menos tienen, ¿no? Y eso te hace grande. Entonces, yo lo leía, cuando lo leía, me acordé de mí, de decir,
es que esto se trata de la empatía que tú sientes con las víctimas, ¿no? O sea, como tu corazón palpita, pues, por otras mujeres, ¿no? O sea, mm, o sea, que tenemos un corazón con la capacidad de latir por las mujeres. O sea, ese corazón tenemos, ¿no? Algunas mujeres. Y entonces, ¿cómo le haces para continuar, para seguir? Es esto, porque no te haces a un lado, porque no eres indiferente a las violencias que viven otras, porque también las has vivido tú. Entonces, ¿cómo te haces a un lado? O sea, por eso yo digo que el feminismo no hay un camino de regreso, ¿no? O sea, no se puede retornar de lo que ya aprendiste que, que le hace daño a las mujeres, ¿no? Que es esta realidad material en la que se nos ha colocado y en la que también hemos descubierto muchas cosas, ¿no? O sea, hemos llegado a talleres, hemos llorado en talleres. O sea, ¿quién no ha llorado en un taller de la doctora Lagarde, ¿no? O sea, roto las fotos, eh, ha abierto su corazón, ¿no? Es como eso. O sea, quizá no sé si no te contesté la pregunta, no sé si no te contesté la pregunta, pero era así. No, no, es que sí, a mí y me encanta que también podamos como mostrarnos en esta, justo en esto que nos mueve, ¿no? En esto que tú dices, en este corazón que late, porque no solo somos rabia, pareciera que todo el tiempo estamos rabiosas, ¿no? Que todo el tiempo estamos enojadas, que todo el tiempo queremos estar como en pleito y derribando el sistema y quejándonos y siendo sospechosas y preguntándonos quién gana con dónde estamos puestas, con lo que decimos, con nuestras acciones, con nuestros trabajos, con nuestros servicios, ¿no? Pero hay una parte también enorme en donde palpita, ¿no? En donde hay un sentimiento y justo viendo tu Facebook, ¿no? Pienso mucho en esto de que la injusticia no nos sea indiferente, ¿no? O sea, esta injusticia sobre las mujeres histórica, además que sabemos que existe, que no hay, o sea, no hay duda, ¿no? De que, pues bueno, de que sistemáticamente hemos sido borradas, silenciadas, violentadas, ¿no? Y pues también la pregunta es cómo transformar esta rabia, como dice también nuestra querida Marcela Lagarde, cómo poner esa paz, ¿no? Y cómo lograr poner en el centro la vida, porque eso es de alguna manera también sin conciliar y siguiendo con esta lucha, con esta agenda y con esta transformación radical. ¿Cómo hacemos esa conjunción, Yol? Sé que es una pregunta también complicada y que bueno, ahorita pensando un poco como en cómo ha venido la plática y en esta apertura y en esta generosidad y amorosidad que has tenido para compartir conmigo, pero sí como preguntar y decir, bueno, ¿qué otro camino hay aparte del de la rabia? ¿O cómo conciliamos esta rabia, este enojo, esta necesidad de salir, quemar, romper, de enojarnos, de la injusticia y cómo poner en el centro la vida? Pues es que las teóricas, las ancestras nos dan mucha luz, ¿no? Entonces yo no puedo evitar pensar ahorita en Adrienne Rich, tiene un poemario que se llama Lengua Materna, ¿no? Entonces, me acuerdo de cómo es que las palabras están patriarcalizadas, ¿no? Y cómo hay que despatriarcalizar las palabras. Perdón, no era Lengua Materna, es el libro de una querida amiga que se llama Yelitza Ruiz, es El sueño de una lengua común, es el libro de Adrienne Rich de poemas. Entonces, el sueño de una lengua común, y tiene mucho que ver con esta parte de la lengua materna, ¿no? La de nosotras, las mujeres. Entonces, las palabras, si despatriarcalizamos las palabras, como nos los ha enseñado Rich con la cuestión del honor, me gustaría hablar de la palabra valentía. O sea, si tú dices la palabra valentía, pues viene a tu mente el valiente de la lotería mexicana, que está empuñando un puñal, ¿no? Entonces, se espera de las mujeres que seamos eso,
que tengamos esa valentía patriarcal, ¿no? Esa rabia enfurecida y que derribemos al que quiera hacernos daño y que lo apuñalemos, así. Pero valentía, si despatriarcalizamos ese concepto, valiente es esa mujer que se pone a salvo. Y si ponerse a salvo implica que se están llevando a alguien y que tú no puedes hacer nada por evitar que se la lleven, ponerte a salvo tú es también ser valiente, porque no vas a poder evitarlo. Y en estos tiempos tan convulsos, tan difíciles, pues sí es importante como pensarlo. Entonces, es como construir palabras nuevas, pero darles ese significado, el de nosotras, no el que el patriarcado espera. Porque con ese nunca vamos a cumplir, nunca vamos a llenar expectativas, nunca vamos a poderlo. Entonces hay que regresarlos hacia nosotras. Las palabras nuestras, parir nuevas palabras, parir nuevos significados y rodearnos de ellas y tejernos, ¿no? O sea, qué bonita la rabia cuando transforma y libera. Qué bonita esa rabia. Porque esas mujeres enojadas, yo recuerdo que la primera vez que grité ni una menos lloré. Y después lo grité muchas veces y ya no lloré, ¿no? Entonces, funciona distinto en cada mujer. Tal vez a esa mujer que quebró los vidrios estaba pensando que destruía a su agresor sexual, ¿no? A su padre al que nunca tuvo contento. O la que raya la pared piensa que está destruyendo el sistema. Qué bueno. Qué bueno, nos hemos dado la posibilidad de ser disruptivas, ¿no? Nos hemos dado esa posibilidad de no necesariamente pelear con la palabra, que la palabra es potente y poderosa, ¿no? Poderoso. Pero no era nada más yo hablando, ¿no? En estas intervenciones o acciones directas, eran la furia, la fuerza de mis compañeras también estando ahí. Es como todo un conjunto de símbolos, de acciones, de caras, de rostros, de ojos, porque a veces no podían exponer su rostro. Era todo ese conjunto, ¿no? Entonces, es el amor de las mujeres, esa rabia de las mujeres poniendo la cara y el cuerpo por otras mujeres. Porque es mentira eso de que les damos voz a las que no tienen voz. Todas las mujeres tenemos voz. Algunas la tienen más bajito, otras la tienen más alta, pero todas tenemos voz y vamos y apostamos porque en algún momento todas tengamos una voz en volumen alto, ¿no? Este feminismo en voz alta. Claro, Pero vamos empezando, ¿no? O sea, por un feminismo en primera persona. Ahí lo voy viviendo, esa es mi historia, así llegué al feminismo y ahora después va a ser en voz alta, con las otras, con todas. claro, y que hagamos eco. Yo creo que hacer eco es algo importantísimo, ¿no? Y esto de a veces es muy complicado entender esto de la despatriarcalización de las palabras, pero la despatriarcalización de las palabras lleva también a la despatriarcalización de las prácticas, porque ahí están nuestros referentes y suena como muy, muy complicado y que sí que lo es, ¿no? Pero yo creo que es importante y por eso es importante leer. Y pues querida Yol, ya nos vamos acercando a a la parte final y me gustaría por último preguntarte a alguien, a estas mujeres, porque tú eres muy respetuosa de los procesos de cada una y yo soy la prueba de eso. Eres muy eso, respetuosa y muy amorosa y muy generosa. No eres una feminista de señalamiento, ¿no? ¿Qué recomiendas de lecturas más o menos sencillas para irnos adentrando al proceso feminista desde una parte teórica, pero también gozosa? ¿Qué te gusta leer? Pues fíjate que de los primeros libros que yo leí fue El feminismo en mi vida, Hitos y Topías, y después me acerqué a Claves feministas para la autonomía de las mujeres, que es de donde viene esto de están las mujeres, pero no está el discurso feminista, ¿no? Eso que habías comentado hace Ujú. rato. También los libros de Nuria Varela,
¿no? Feminismo para principiantes, el feminismo de la cuarta ola, porque son un poco más, te llevan un poco más a lo histórico, como de cuentas de dónde comienza y esto, ¿no? Ya después me encontré con que no, que el feminismo no tiene un comienzo, ¿no? Que ha habido feminismo como en diferentes momentos del mundo, que cada país tiene su propio proceso histórico de concientización en cuanto al feminismo, de prácticas feministas, pero todo me ha llevado, todo me ha llevado a que tenemos que leer como los clásicos, ¿no? Política sexual de Kay Millett, Contrato sexual de Carol Patman, La creación del patriarcado de Gerda Lerner, o sea, que afortunadamente ya están en PDF, ¿no? La mayoría de ellos. Y los vas acompañando de otros más, ¿no? O sea, depende de qué seas. Por ejemplo, yo estoy estudiando ahora psicología y pues los libros de Clara Coria, ¿no? Porque es terapeuta feminista y ha teorizado sobre las mujeres y el dinero y este poder del dinero, ¿no? En masculino. También con Fina Sanz, ¿no? Los libros de Fina Sanz, fotobiografías, por ejemplo, qué es lo que ocupa Marcela Lagarde para sus talleres, ¿no? La fotobiografía. ¿Qué más? Pues todos los libros posibles que puedan encontrar de Marcela Lagarde, ¿no? Claves feministas para la autoestima está pues, circulando y es muy accesible. No sé, ahí están los libros de teoría feminista, ¿no? Es de Celia Morós, de la Ilustración, ¿no? Al segundo sexo. Y también está Ana de Miguel con neoliberalismo sexual, que habla sobre el mito de la elección. Las novelas, o sea, por ejemplo, yo en Talleres Cassandra conocí a Marcela Serrano a través de nuestra compañera Aurora, que me dijo, ¿ya leíste a Marcela Serrano? Y yo, no. Y me dice, mira, y ya empezó a recomendar novelas, ¿no? De feministas, novelas feministas. Yo digo, wow, a mí me encantan las novelas. Entonces ahí conocí la novela de 10 mujeres, que trata sobre un proceso terapéutico de 10 mujeres a la vez. O sea, Marcela Serrano es maravillosa en eso, ¿no? Por ejemplo, la doctora Lagarde también nos recomendó a Gioconda Belli con La mujer habitada. Bueno, hay lecturas muy complicadas, pero hay lecturas muy, muy accesibles, ¿no? Pues también Rosario Castellanos, todos sus libros están en el Fondo de Cultura Económica, muy accesibles, tiene hasta guión de teatro para poder leer de feminismo, pero, o sea, hay como mucha variedad. Yo creo que lamentablemente nos estamos también como enfrentando, ahorita que decimos de la purpurina, a libros muy comerciales, ¿no? O sea, y que pues no, pero bueno, ya encontraremos, ¿no? La manera de llegar a estos procesos y ojalá que estén pendientes también de la Escuelita Autónoma de Pensamiento Feminista Las Revueltas. El día de mañana, por ejemplo, vamos a tener a Andrea Franulich, que es esta feminista chilena, que por cierto me acabo de acordar al mencionarla, pues que también está Margarita Pizano, ¿no? Feminista chilena que con una gran aportación teórica, ¿no? A este bagaje, pero bueno. Muy bien, oye, así. Buenísimo. Y por último, querida Yol, ¿qué riesgos ves de esto que decíamos de la masificación? O sea, tú decías llevar el feminismo a otros lugares, que se escuche, que se oiga. ¿Hay un riesgo en eso? El riesgo es el capitalismo, ¿no? O sea, de comercializarlo todo. Pero si recordamos la clave de priorizar a mujeres, ¿no? De no olvidar reunirnos, porque no es nada más ir a marchar, ¿no? O sea, es tomar las plazas, intervenir los espacios públicos, pero después de eso yo me di cuenta, ¿no? Después de eso, ¿qué venía? Cada quien por su lado, ¿no? Pues entonces hay que ir facilitando las cosas para platicar. ¿Cómo me siento después de esta marcha, no? ¿Cómo la viví? ¿Qué vamos a hacer? Y todo esto, ¿no? Entonces, reunirse con las otras es la clave. O sea, siempre, siempre. El feminismo no lo vas a encontrar en una bolsa de una marca, ¿no? O sea, el feminismo no lo vas a encontrar en el mercado. El feminismo lo vas a encontrar, lo vas a leer y disfrutar con las otras, a su tiempo, a su ritmo y a sus procesos. Porque si de pronto apenas estás empezando y viene alguien fiscalizador y te pone,
pero lee más, ¿no? Pero lee lo otro, pero no has leído esto. Todo se vuelve una cuestión muy complicada y es importante el trato, ¿no? El buen trato con las otras, en todos los espacios, tanto físicos como virtuales. Pues qué bonito esto y con eso pues cerramos y te agradezco, no sabes, muchísimo toda tu generosidad de haber compartido conmigo este espacio también para que pues que nos oigan otras mujeres y pues así con esto me quedo yo, compartirnos la palabra, compartirnos el cuerpo, compartirnos esta experiencia, más allá, aunque de pronto podemos caer en la romantización, pero creo que compartirnos es la clave que podemos llevarnos hoy. Querida Yol, pues te mando un abrazo enorme, te agradezco muchísimo que hayas querido platicar conmigo, tu tiempo, toda tu palabra, tu conocimiento y pues bueno, invitar a la gente que nos está escuchando a que siga oyendo pues Violeta Radio, agradecer también a Violeta Radio el espacio que nos da para estos martes de rebeldías que tenemos a las 2 de la tarde en el 106.1 del FM en Ciudad de México y que también pueden ver la repetición por el Facebook Live de Violeta Radio, invitarlos también a nuestras redes. Tú tienes redes, querida Yol, donde la gente pueda contactarte, verte, qué es lo que estás haciendo de talleres, cursos, etcétera. Sí, tengo el de Yolitzin Jaime Rendón, es mi página en Facebook y también tengo Twitter y así, ahí ando siempre. Perfecto, pues para que te localicemos, para que te sigamos, para que sigamos justo compartiéndonos. Pues muchísimas gracias. Le quiero agradecer también a nuestra querida Maru Chávez, que siempre nos apoya en esta parte técnica. Ella es la coordinadora de la barra CIPAM de Violeta Radio. Y pues bueno, nos escuchamos el siguiente martes y que coman rico y que tengan una linda tarde. Querida Yol, te mando un abrazo enorme. Muchas gracias. Somos Disruptivas, un espacio para contar nuestra historia desde la rebeldía.